Pues nada, continuamos con esa ronda de entrevistas de todas las personas que trabajan estas maravillosas jornadas sobre conciliación y cuidados desde la perspectiva de las masculinidades. Contamos hoy con Raúl Macías, que es un perfecto, estupendísimo profesional del ámbito de las redes, del pensamiento y que nos hace dar mil vueltas a la cabeza a los hombres, incluso que llevamos tiempo dando vueltas, con lo cual, evidentemente, qué bueno que podamos seguir dándole al pensamiento y a seguir creando. Raúl Macías es fisioterapeuta y estudiante de sexología, pero fundamentalmente lo que es influencer de estas cosas de las nuevas masculinidades, es divulgador en masculinidades y sexualidades desde la perspectiva de del trabajo con la cuenta de masculinidades subversivas. ¿Vale? Es una cuenta de Instagram que tiene pues esta capacidad, como os digo, de generar movimiento, debate, que al fin y al cabo es justo lo que queremos hacer en estas maravillosas jornadas de Sevilla, que van a ser 17 y 18 de octubre, por supuesto a través de redes también, y que vamos a poder difundirlo a este lado y al otro del charco para que llegue por lo menos la capacidad de pensamiento y de reflexión sobre estas temáticas a todas las partes donde podamos. Nuestra idea fundamental es que vengan muchos hombres, pero claro, la pregunta es ¿por qué hacemos esto ahora? ¿No? Primero, porque este formato de jornadas participativas donde hacemos hablar y pensar fundamentalmente a los hombres y a las mujeres que van a venir. ¿Y por qué es importante, Raúl? ¿Por qué es importantísimo? Bienvenido, por supuesto, a este espacio. ¿Y por qué es tan importante trabajar sobre conciliación y cuidados en los hombres? Pues nada, primero de todo, muchas gracias y un saludo a toda la gente que vaya a ver esto. Eh, Creo que es importante hablar de cuidados y de corresponsabilidad porque voy a parafrasear a Ana Requena porque los cuidados están en el centro de la vida, son los que sostienen la vida. Entonces, teniendo en cuenta que para sostener la vida sería interesante que nos involucráramos todas las personas que estamos en ella y que no siga recayendo toda esta carga, ¿no? Como ha sido históricamente y sigue siendo, desde quizá en algunos aspectos de los cuidados físicos ya no tanto, parece que se van repartiendo, pero sigue habiendo como una sobrecarga emocional, ¿no? Que se les instruye sobre todo a las mujeres en su socialización, que creo que la manera de repartir precisamente estas cargas y que sostengamos la vida entre todos es involucrando a los hombres y haciéndoles conscientes de que los cuidados no es algo que debamos hacer de alguna manera para acercarnos a según qué discurso, sino que es necesario que los hagamos porque son los que hacen que la vida siga teniendo sentido a la hora de cuidar a familiares dependientes, a la hora de cuidar a criaturas, a la hora de cuidar las redes de afecto. Es decir, los cuidados forman parte de nuestro entorno y de nuestra socialización y de nuestra forma de estar en el mundo. Entonces, por eso es importante que los hombres entendamos que hablar de cuidados y hablar de corresponsabilidad no es un favor que le hacemos a las mujeres, sino que es algo que tenemos que hacer porque nosotros formamos parte de la vida y como hombres que formamos parte de la vida tenemos que hacernos cargo de ello. ¿Tú crees que este concepto ha llegado realmente a los hombres o a la mayor parte de los hombres o ya hay conciencia? Porque yo lo que sí que percibo es que hay mucha conciencia de culpa, ¿no? Cuando no lo haces, de alguna forma, cosa que antes no había esa percepción de que estábamos haciendo las cosas mal, por lo menos ahora hay la conciencia, ¿no? Pero tú precisamente, por ejemplo, que trabajas en el ámbito de la sexualidad, que trabajas en el ámbito de las relaciones, ¿tú crees que los hombres estamos cuidando a cambio de, o que estamos intentando hacer una simulación de cuidados y que todavía no estamos entrándole a profundo a esto de cuidar y de conciliar, que al fin y al cabo son las dos patas de lo mismo, ¿no? Claro, este es un tema peliagudo. Eso habría que preguntárselo a cada hombre desde dónde lo hace, ¿no? Yo siempre cuando invito a reflexionar precisamente en la cuenta, no tiendo a decir que está bien y que está mal, sino que invito precisamente a que nos cuestionamos desde qué lugar estamos haciendo la cosa y con qué intenciones. Si tus intenciones a la hora de precisamente de actuar desde la corresponsabilidad o desde los cuidados es esperar algo a cambio, en el momento en que tú esperas algo a cambio con algo que estás haciendo, pierde el sentido por lo que lo estás haciendo. Es decir, no es como cuando das un regalo a alguien, ¿no? Y tú esperas que te devuelvan ese regalo. Si tú haces un regalo a alguien es porque piensas que esa persona lo merece en ese momento sin esperar nada a cambio. Pues con los cuidados y la corresponsabilidad creo que es lo mismo. No tenemos que hacerlo esperando nada a cambio ni con unas intenciones raras, porque si no, no lo estamos haciendo con conciencia, lo estamos haciendo para posicionarnos, para jerarquizarnos, para de alguna manera que se nos reconozca. Es decir, podemos hablar de miles de cosas que pueden ir detrás de esta intención, pero lo que seguro que no hay es una intencionalidad de cambio real, sino de una espera de en cómo se me valida a mí por hacer esto.
Hace mucho tiempo, Josep Vicent Marqués, que es uno de los papás de las masculinidades y del estudio de las masculinidades aquí en España, contaba que en el movimiento bueno, medioambiental y sobre todo en el movimiento feminista había muchos hombres como aliades, ¿no? Como estas cosas de la figura del hombre aliado que en realidad lo que buscaba era follar más, es decir, poder tener más relaciones por metro cuadrado y que de alguna forma utilizaba ese discurso profeminista para pillar más cacho. ¿Tú crees que ahora en las redes sociales todavía queda mucho de este discurso del postureo masculino? Sí, sí, yo creo que sí. O sea, seguirá existiendo mientras siga habiendo gente que lo utilice de esa manera. Entonces yo soy bastante crítico precisamente con esta visión, ¿no? Con esta idea del acercarme a según qué discursos, ¿no? Aprenderme muy de memoria el qué tengo que decir, porque sé que en según qué sectores y contextos sociales me va a dar mucho valor. Y además me va a dar valor ya no solo como figura identitaria de hombre, ¿no? De un hombre nuevo, un hombre diferente a esos hombres machistas, sino me va a dar un valor erótico y de deseo, ¿no? De provocar deseabilidad en el caso de la heterosexualidad, bueno, o de la homosexualidad, de esas personas a las que yo pueda atraer por el simple hecho de que yo esté mostrándome de esa manera. Y aquí vuelvo a lo mismo, es desde qué intención, ¿no? ¿Con qué intenciones estás haciendo esto, ¿no? ¿Qué estás intentando buscar haciendo esto y cuánto de verdad hay en tu proceso? Porque si lo que estás haciendo es mentir, pues es mejor que te apartes o te empieces a reflexionar de alguna manera por qué estás haciendo esto y por qué las personas con las que te vas a relacionar van a tener que estar soportando relacionarse con personas que no son honestas. Lo que pasa es que ya no cuela como antes, desde luego, eso está clarísimo. Ya creo que pasan dos cosas. Una, que incluso otros hombres lo ven y lo denuncian, como es tu caso, pero cada vez más claramente las mujeres tienen clarísimo de que los cambios son de verdad y son profundos y el caminar se demuestra andando, ¿no? Lo cual sí, sí que sin duda, si queda por ahí algún machito que ha decidido hacer esto del postureo igualitario para conseguir algo en la vida, que sepa que ya no cuela como antes. En vuestra mesa tenéis un conversatorio, que como ya hemos explicado en muchas ocasiones, es un espacio de debate, de discusión. Vais a coordinarlo Miguel Ángel y tú, Miguel Ángel Hidalgo y tú, Raúl. Bueno, es un conversatorio sobre comunicación en las redes sociales, responsabilidad y cuidados. Una pregunta muy directa. ¿Crees que hay responsabilidad y cuidados en las redes? ¿Cuál es el comportamiento de los hombres? ¿Hasta qué punto la manosfera está siendo eh, compensada por cuentas como la tuya? Es decir, ¿en qué punto estamos en redes? Estamos en un punto complicado, ¿no? Hay mucho más altavoz por parte del negacionismo y del odio, ¿no? De la misoginia, del machismo, ¿no? De perpetuar precisamente todas estas dinámicas que de cuentas o hombres posicionándose a favor, ¿no? O por promover una justicia social. Lamentablemente sigue teniendo mucho más peso todo esto, ¿no? Son estos discursos del conformismo identitario donde un hombre no tiene que replantearse nada, ¿no? Porque el problema está afuera y nos quieren cambiar y nos quieren quitar derechos, nos quieren dejar de, bueno, de alguna manera reducir a algo que prácticamente, ¿no? Como todos estos insultos que luego vienen, que es como si fuéramos una sumisión de las mujeres, ¿no? Y esto al final no deja de ser más que una reactividad a esa sensación de pérdida del privilegio que no deja de ser entendido como para estos hombres como una pérdida de derechos, ¿no? Pero no son derechos porque no son precisamente derechos que tengan todas las personas, ¿no? Los albergamos, además, los hombres normativos y demás. Entonces, este discurso es muy cómodo para no tener que replantearte nada en la vida, obviamente. Y lamentablemente es el que mayoritariamente copa pues, las redes sociales. A nivel de cuidados o responsabilidad a la hora de comunicar, divulgar los mensajes que uno recibe, pues bueno, van a estar muy en la línea precisamente de esta polarización que hay, ¿no? Que es en cuanto no estás diciendo lo que yo pienso o siento que me estás atacando, ¿no? Porque de alguna manera se entiende que en cuanto no reproduces ese discurso estás traicionando y por lo tanto estás posicionándote en contra, se van a permitir pues, utilizar cualquier tipo de comentario, mensaje y acción para invalidarte. Y esto generalmente pues, es a través del odio, del insulto, bueno, pues todas estas dinámicas que también hemos de decir y que hablaremos de ello en la mesa, que como hombres normativos no recibimos ni un 10% de la El violencia que 10% de sufren ellas, claro. que las mujeres o las personas disidentes, pues hablando de sus identidades, orientaciones, etcétera, etcétera. O sea, nada que ver. Pero aún así está. Y sobre todo lo menciono por la idea de que, aunque no nos van a señalar y a denunciar de la misma manera,
el negacionismo está y además se va haciendo bola, ¿no? Basta que uno ponga un comentario para que el siguiente se venga arriba y ponga lo mismo o peor, ¿sabes? Y esto lamentablemente es lo que impera en las redes sociales, pero porque es lo que impera en la sociedad. O sea, es decir, al final las redes sociales son un reflejo de lo que somos y de cómo nos relacionamos y de la forma en la que estamos en el mundo. Quizá un poco más desmedida con la cosa del anonimato, ¿no? Y que no tienes a la persona enfrente, pero bueno, es como cuando se vota a los políticos. Los políticos son el resultado de lo que piensa el pueblo. Ya está. Bueno, pues muchas gracias, Raúl. La verdad es que ha sido un placer hablar contigo, pero no quiero despedirte sin pedirte una frase, ¿no? ¿Qué frase le darías a la gente? ¿Qué idea o qué pensamiento crees que sería bonito para que la gente se animara también a venir a las jornadas y que, bueno, que viera un poquito cuál es vuestro pensamiento en torno a este tipo de temáticas de la conciliación, los cuidados y las masculinidades? También en redes, por supuesto. Pues es que, a ver, creo que, no sé si sé decir una frase, pero a mí a lo que me lleva a todo esto es a pensar que todo lo que sea seguir en procesos de autocrítica, de toma de conciencia, ¿no? De este cambio desde la voluntad, en el que cada vez vas descubriendo más cosas, pero a la vez sientes que necesitas aprender más y profundizar más. Todo esto es un aprendizaje y es un aprendizaje no solo individual, sino un aprendizaje colectivo porque vamos a entender realidades que no son las nuestras. Entonces, ¿por qué son importantes estas jornadas? Porque nos van a poner de frente muchas cosas que quizá no nos hemos planteado o aunque nos las hayamos planteado, no hemos llegado a profundizar y seguramente escuchando, debatiendo, teniendo diálogo con otras personas, nos van a permitir llegar a sitios que solos no llegaríamos. Entonces, salirnos de esta idea de el hombre que se hace a sí mismo y empezar a compartir vivencias no solo con hombres, sino escuchar las realidades de otras identidades, de las mujeres, y de esa forma dejar de ser esos hombres que solo se miran su ombligo. Casi nada. Una frase bien larga, pero bien intensa. Así que muchas gracias, Raúl. Y bueno, nos vemos prontito. En unos días estamos ahí en marcha, apapachándonos y encontrándonos en ese espacio que va a ser un espacio de cuidado, por supuesto, porque sería un poco ridículo hablar de cuidado sin que el espacio que creemos sea precisamente eso. Va a ser un espacio de debate, donde evidentemente caben los discursos, cabe la discusión, pero una discusión y un discurso exactamente igual como debería ocurrir en las redes sociales no implica conflicto en el sentido de conflicto violento o de enfrentamiento, y eso es lo que vamos a crear, un espacio agradable de debate en Sevilla y a través de las redes el día 17 y 18 de octubre en Sevilla, en la Casa de la Provincia, y en las redes, pues a través de nuestra página web, hombresencambio.com, y pues ahí os esperamos a todos y a todas, claro, a vosotras también. Venga, muchas gracias y nos vemos en prontito, Raúl. Muchas gracias por venir aquí a este espacio. Muchas gracias. Chao, hasta luego.